eres bueno, 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 bueno. Yo le invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, los versículos del 32 al 42. Y le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera, de una manera muy sencilla: en el Getsemaní. En el Getsemaní. En el Getsemaní ocurrieron unos eventos muy importantes, pero en el Getsemaní se nos dio unos mensajes muy poderosos acerca de lo que es la persona de Jesucristo y de lo que es la obra de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a compartir en esta hermosa tarde, en el Getsemaní. Así que vamos a hacer lectura de estos textos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, que aquí se acerca el que me entrega. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. En el Getsemaní. Resulta interesante que Getsemaní lo que significa es lo siguiente: es la prensa de olivas. O sea, era el lugar, tenía el nombre de aquello que utilizaban para sacar el aceite de lo que es las olivas. Ustedes saben que ese aceite de oliva es muy cotizado, ¿verdad? Y le llaman hasta unos el virgen, el más puro. Y para los que conocen de ello, ¿verdad? Se hace un proceso bien, pero bien riguroso y bastante fuerte para extraer el mejor aceite de la oliva. Y le digo que resulta interesante que precisamente en ese lugar llamado Getsemaní, ciertamente el nombre nos da hasta una idea de lo que el mismo Jesucristo estaba padeciendo en ese momento en particular. Porque todo esto se da en el contexto donde ya se acerca el momento cumbre, el momento climático que tiene que ver con ¿qué? Con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que fue un sacrificio que duró y se extendió por muchas horas. Porque Jesucristo no fue ejecutado inmediatamente, sino, como bien ustedes saben, Jesucristo padeció unas torturas, padeció un castigo corporal increíblemente horrible, ¿verdad? Y cruel, porque la muerte de cruz se reconocía, entre otras cosas, por ser una muerte cruel.
Y Jesucristo fue azotado por largas horas. Jesucristo fue privado de alimento por varias horas. La carga física y emocional era increíble hasta llegar al punto de entonces ser exhibido públicamente y morir. Y le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Ciertamente nosotros desde el punto de vista humano, nosotros sabemos que pueden llegar días difíciles a nosotros. La Escritura mismo dice en el libro de Eclesiastés que debemos acordarnos de nuestro Creador, y dice Él: en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, antes de que vengan los días de los cuales tú digas no tengo en ellos contentamiento. Claro, Él se está refiriendo allí en el contexto a una imagen ya de lo que tiene que ver con el proceso de envejecimiento, donde ya no vamos a tener el mismo vigor, las mismas fuerzas. Pero también lo podemos aplicar, mis queridos hermanos, para los momentos difíciles de la vida que llegan sin anunciar, porque precisamente esta situación de la pandemia jamás nadie la pudo predecir. Nadie, un año, mucho más hace de un año, jamás pensamos que íbamos a estar un año, que nuestra rutina, nuestra vida se iba a alterar. Y que íbamos a estar adorando al Señor, sí, pero con ciertas limitaciones por el bien común de que otros hermanos y otros, el prójimo se fuera a contagiar con esta grave enfermedad. O sea, nosotros no sabemos lo que depara el futuro, nosotros no lo sabemos. Nosotros pues sí confiamos en que nuestro futuro está en las manos de Dios. Y que para los que aman a Dios, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan ¿qué? Para bien. Ahora, en el caso de Jesucristo, quiero que sepan, pues como ustedes bien conocen, Jesucristo gozaba de una doble naturaleza. Jesucristo es Dios y es hombre. Jesucristo sabía como Dios todo lo que iba a ocurrir. O sea, para Él no era ajeno todos los detalles del sufrimiento que se iba a presentar en horas posteriores a este evento. Él lo sabía. Eran unos sufrimientos terribles. Porque la tensión emocional que tenía Jesucristo era por ese conocimiento que tenía de lo que le iba a ocurrir. De no solamente del castigo corporal y la humillación, sino que también sus discípulos, sus apreciados y valiosos discípulos, iban a tener un gran momento de prueba. O sea, porque lo que Jesucristo iba a padecer era una prueba difícil para Él, que Él se había sometido voluntariamente para agradar al Padre, pero también iba a crear una conmoción, una gran carga emocional para los discípulos. Recordemos que muchas cosas de momento llegaron. Ese grupo de los 12 que habían pasado 3 años de estar juntos, de estar compartiendo, de sí recibir algún tipo de difamación de parte de los religiosos, pero sin embargo participaron de las enseñanzas directas de Jesucristo, participaron también de ser instrumentos de Dios para la liberación de otras personas, entiéndase en oración de aquellos que estaban endemoniados, y de participar en milagros y de gozar una comunión bonita. Yo le compartí a uno de los estudiantes del seminario en esta semana que, como bien dice el Evangelio de Juan, y uno de ellos me hizo esta pregunta, y una pregunta muy válida. Dice en el Evangelio de Juan que muchas otras cosas hizo y dijo Jesús, pero que las que están en el Evangelio de Juan han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, él me preguntó y me dice: profesor, ¿qué es realmente? Claro, esto sería especulativo, pero ¿qué otras cosas pudo haber dicho e hizo Jesús? A lo que yo le dije: bueno, claro, yo no te puedo contestar a ciencia cierta porque no tenemos esa información. De hecho, ningún teólogo, ningún comentarista bíblico tiene esa información. Pero yo puedo inferir que de entre las otras cosas que hizo Jesús estuvo que siguió sanando enfermos, que siguió predicando las buenas nuevas del reino, que siguió teniendo confrontaciones con los líderes religiosos. Yo creo que eso no cambiaba. Pero también yo creo que tuvo que haber tenido momentos de linda convivencia con sus discípulos. Entiéndase que comía y se reía con ellos. Óigame, porque usted no se haga una concepción de que Jesucristo estaba todo el día muy serio y solamente discutiendo cosas rabínicas. Jesucristo tuvo que haber tenido sus momentos de sana convivencia, como si uno de los evangelios nos dice que hasta los niños querían estar con Él. Y Él mismo le dijo: no se lo impidáis, que vengan y estén conmigo.
Y usted sabe que los niños no se acercan a alguien que esté amargado. Los niños, no, o sea, los niños tienen una capacidad de poder discernir un amargado a distancia y dicen, allá yo no voy. Pero alguien que le agrada, alguien que realmente les proyecta seguridad, ellos corren hacia él y dicen, yo quiero estar con él. Y los niños vieron en Jesucristo eso y Jesucristo dijo, que vengan a mí. O sea, que lo que quiero establecer con esto es que en esos 3 años hubo convivencia hermosa y que los discípulos pudieron haber reído entre ellos y compartido sanamente como lo que son una familia de fe. Y que es lo que nosotros queremos y anhelamos y seguiremos luchando para que nuestra iglesia sea y continúe siendo una iglesia sencilla que adora a un Dios extraordinario, donde nos amemos y disfrutemos de las cosas más básicas de la vida y al mismo tiempo nos gocemos de las bendiciones del hermano y lloremos en sus aflicciones también. Pero de momento toda esa sana convivencia se afectó. ¿Por qué? Porque la tensión fue de tal magnitud que Pedro, considerado el líder no nominado de los apóstoles, negó a Jesucristo a pesar de que Cristo le había advertido que lo iba a hacer, pero Pedro dijo, no, yo no te voy a negar. Y le voy a decir algo, yo creo que Pedro no tenía la intención de negar a Cristo, lo que pasa es que él subestimó su humanidad. Pero por otro lado, iba a venir ¿qué? Un Judas que ese sí era un traidor. Que de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 17, el mismo Jesucristo decía, yo he escogido a vosotros y uno es diablo, refiriéndose ¿qué? A Judas. Pero la traición de Judas no tomaba por sorpresa a Jesucristo, pero sí iba a crear cierta tensión entre los discípulos porque ellos mismos no sabían quién era el que iba a entregar a Jesús. O sea que en ese momento muchas cosas estaban pasando, mis queridos hermanos. O sea, Jesucristo, él en su carácter personal como hombre, sufriendo anticipadamente lo que iba a venir, porque eso traía tensión y ansiedad a su vida humana, como Dios sabía que tenía que hacerlo porque era lo que el Padre le encomendó hacer, pero aún así oró para que el Señor de alguna manera aliviara esa carga que él estaba pasando. Por otro lado, a los discípulos que estaban cansados, que ya estaban con la tensión de que se le había anticipado que Jesucristo se tenía que ir y ellos no querían que él se fuera, porque gozaban de su compañía, gozaban de ese amor. O sea, toda la estabilidad que ellos tenían de momento se fue. Wow, mis queridos hermanos, y eso es lo que da susto de estar vivo. ¿Verdad que sí? Un hermano esta semana mismo me preguntaba, yo le pregunté, ¿cómo te encuentras? Un estudiante del seminario también, y me dice, bueno, yo creo que estoy bien. Y yo le dije, bueno, por tu contestación yo puedo inferir, como dijo un pensador existencialista, dijo, estoy bien a pesar de estar vivo. Estoy bien a pesar de estar vivo, porque ciertamente la vida es hermosa, la vida es un don de Dios. Pero en sí mismo la vida, lo que es lo existencial de la vida, lo práctico, se vuelve difícil. Porque aún nosotros queremos tener todo bajo control y eso no es malo. Queremos tener nuestra economía en unos controles, nuestra salud, o sea, todo lo que está a nuestro alcance queremos controlarlo, pero sabemos que un abrir y cerrar de ojos, eso se fue. Y de hecho la pandemia es un ejemplo de esto. La salud afectó hasta algunas personas que se cuidaron mucho, que velaban lo que comían y hacían sus ejercicios. Y de hecho es muy bueno hacer ejercicio, es muy bueno velar por lo que uno hace, pero aún así se enfermaron porque no vieron venir esto. No lo vimos medir nosotros. Se afectó su economía, su estabilidad económica. Muchos tenían sus negocios estaban corriendo muy bien. De la noche a la mañana hay que cerrar. Y lo más triste para algunos es que perdieron seres queridos. Los perdieron por causa de esta pandemia. Lo que quiero ilustrar es que de un abrir y cerrar de ojos pareciera como si la historia de Job se repitiera. O sea, Job gozando su prosperidad económica, su estabilidad. Yo quisiera decir más la palabra estabilidad, más que prosperidad. La estabilidad económica de él, gozando de la presencia de sus hijos, estaba con su esposa, estaba todo bien nice, ofrecía sacrificios a Dios. Y de momento todo cambió.
Ahora, mis queridos hermanos, por eso en esta hora, la exposición que voy a hacer desde que le he titulado En el Getsemaní, pues lo que quiero es precisamente utilizando este evento histórico, bíblico, real, de la vida de Jesús, llevarlo a lo que Él nos ha de enseñar para darnos consuelo a nosotros, donde lógicamente no es un Getsemaní literal el que podríamos estar pasando o pueda ocurrir o ya pasó, pero sí son experiencias que es como bien dice el nombre Getsemaní, vienen a ser como una prensa, ¿verdad? Porque hay veces que hay situaciones que nos van presionando y nos van presionando y de verdad es que aparentan que nos van a aplastar literalmente. Pero si nos dejamos llevar por el nombre para utilizarlo a modo de metáfora, podríamos decir que Dios utiliza todas esas situaciones que parecen que nos van a destruir, pero sin embargo sacan el mejor aceite de nosotros, gloria a Dios. Sacan lo mejor de nosotros, sacan lo mejor. Entonces, en el contexto aquí de lo que Jesucristo, ¿verdad? Y entramos aquí a lo que son nuestros puntos de enseñanza de lo que es en el Getsemaní. Lo primero que podemos apreciar es lo siguiente, y es que en el Getsemaní Jesucristo manifestó ¿qué? Su humanidad. Escuche bien. En el Getsemaní Jesucristo manifestó ¿qué? Su humanidad. Bien dice en los versículos que leímos, específicamente en los primeros, en el verso 33, dice lo siguiente: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, los más cercanos a él. De hecho, es muy común, mis queridos hermanos, dentro de las relaciones sociales, de las relaciones humanas, que cuando uno está triste, pues uno quiere rodearse de ese núcleo privado. Eso es completamente normal. Eso no es que tú estás excluyendo a las otras personas porque no confías en ellos, no. Es que aún dentro de la experiencia de vida hay algunas personas que están más cercanas a otras. No quiere decir que los otros no sean buenas personas, es que somos así. Tenemos unas personas que están más cerca que otras. Nos ocurre dentro del contexto familiar. Podemos tener 70 primos, especialmente en nuestra cultura hispana, yo creo que es así. 70 primos y los que no son primos que nos dicen primos, ¿verdad que sí? Y podemos tener 60 tías y todo esto, y estoy hablando bien hiperbólico, pero aún así, aunque tener una familia bien extensa, sin embargo, dentro de esa familia que amamos a todos, sin embargo, hay algunos que están más cerca de nosotros. Sea por las razones que sean por afinidad, sean porque están más cerca de nosotros geográficamente, sea porque sencillamente por su personalidad y su temperamento pues tienden a ser más cercanos a nosotros y nosotros a ellos. El punto es que todos tenemos mucha gente que amamos, pero hay unos que son más cercanos a nosotros. Y esos que están más cercanos a nosotros son los que por lo regular queremos que estén con nosotros cuando sufrimos, cuando estamos tristes. Porque es completamente normal también que no se quiere pasar la tristeza solo. Esto es completamente normal. Es completamente humano que no queremos pasar la tristeza solo. Cuando aquellos que hemos sido y han padecido por eventos de depresión saben que no les gusta estar solo. ¿Por qué? Porque la depresión se caracteriza por una conversación y un diálogo interno que a uno no le gusta. Porque uno comienza a conversar con alguien completamente equivocado y es con uno mismo. Y entonces se da ese diálogo y uno quisiera entonces decir, no, yo no quiero hablar más conmigo, yo quiero hablar con una persona en carne y hueso, alguien que yo confío, o que sencillamente pues no hable, pero que esté conmigo en este momento de soledad, de sufrimiento. Ahora, el punto es que Jesucristo manifestó su humanidad, porque de acuerdo a Marcos, lo describen como que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Dos cosas. Es como si fueran que una cosa lleva a la otra. Yo creo que el preámbulo de una angustia es la tristeza. Comenzó a entristecerse. ¿Por qué? Pues lógicamente por todo lo que venía. Que iba a durar unos cuantos días. Y que la victoria estaba asegurada porque de la misma manera que él iba a morir, él sabía que iba a morir en la cruz, él sabía que iba a resucitar y vencer, gloria a Dios.
Pero como humano, no solamente se preocupó por lo que le avecinaba a él. Como humano, se empatizó del dolor de sus discípulos. Gloria a Dios. Él sabía que eso los iba a conmover a ellos. Él dice más adelante que él mismo, el verso 34, y yo le voy a decir algo, este pasaje es tan lindo porque Jesucristo podemos participar de sus emociones. Miren lo que él dice, que hasta hay cristianos que, no sé, por la imagen que quieren proyectar, a veces les cuesta trabajo admitir lo que Cristo, sin embargo, admitió en ese momento. ¿Qué fue lo que admitió? Mi alma está muy triste. No dijo triste, muy triste, dice esta versión. Y dice, hasta la muerte, quedaos y velad. En otras palabras, miren, estoy bien triste, por favor, quédense conmigo. Wow. ¿No es lindo esto? ¿No es lindo el verlo? ¿Por qué es lindo? Porque de quien viene, de Jesús, del autor de la vida, de aquel que es el Logos, de aquel que se ha hecho las grandes teologías y de lo cual dio consuelo a tanta gente y sanó a tanta gente. Sin embargo, él, por causa de su encarnación, participó de las emociones propias de un ser humano. Y eso es lindo, ¿sabes por qué? Porque el mismo autor de los Hebreos, en el desarrollo teológico de su cristología, el que él dijo, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, de manera que yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia y él me va a dar socorro. O sea, Dios en Cristo ve mis tristezas y no lo ve como una debilidad, sino como una parte de mi humanidad. Solo los religiosos legalistas es que ven a un cristiano triste y dicen, oh no, eso es imposible que tú estés triste. ¿Cómo es posible que tú estés triste? Ay, qué cosa más grande esa que tú estés triste. Tú no puedes estar triste. Pero ¿y cómo tú estás triste? Entonces uno lo escucha y dice, bueno, yo no estaba triste, pero al escucharte a ti ahora estoy triste. Tú me has puesto triste. Yo estaba bien hasta que te escuché las boberías que estás hablando. Porque yo no puedo creer que un hombre de carne y hueso como yo nunca haya estado triste. Porque hasta los hijos de Dios lloramos. ¿O no? Y si usted ha llorado, no quiere decir que usted ha abandonado la fe. No, lo que quiere decir son dos cosas. Que usted es una persona normal. Y segundo, que usted tiene sentimientos y empatía. Yo quisiera mejor estar con gente que llora al lado mío que aquellos que disimulan el llorar. Porque por algún lado va a explotar eso. El sufrimiento va a explotar por algún lado. Nadie puede reprimir la tristeza. Al contrario. La misma Escritura nos dice que debemos llorar con los que lloran. No es reprimir. Es simplemente abrirnos nuestra alma delante de Dios y decirle, mira Señor, esto es difícil. Aquí no estamos cuestionando a Dios. Estamos simplemente desahogándonos a Dios. Estamos clamando a Dios. Y Dios, por favor, a Dios, y perdone la redundancia. ¿Usted cree que Dios se va a ofender con que usted le diga, Dios mío, esta vida es difícil? Él lo va a tomar a usted como un quejoso. Lo va a tomar como alguien ingrato. No, es lo que te va a decir. Mira, yo sé que está duro. Yo sé dónde nos dejó Adán. Pero quiero que te enfoques en dónde nos dejó Cristo. Y sí, llora, purga tu alma, límpiala. Y sabes qué, come y descansa porque el largo camino te resta. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el que gocemos de la presencia de Jesús en nuestras vidas no quiere decir que no lloramos. Y que no hayan momentos de duda. Y que no hayan momentos en que vengan hasta los ataques del enemigo a nuestra mente. No. Lo grande no es eso. Lo maravilloso es que pese a eso Dios está con nosotros. Lo bueno es que el Señor no rechaza al que tiene duda, sino al contrario, Jesucristo aparece en escena donde hay duda para clarificar y amar. Pregúntele a Tomás. Tomás, uno de sus discípulos, posterior a la resurrección, que él había escuchado, él había visto.
Sin embargo, cuando recibió informes de sus compañeros de que Cristo había resucitado, él dijo, hasta que yo no le ponga la mano en la llaga ni toque su costado, yo no creo. Y alguien dirá, oye, qué arrogante. Oye, Tomás, tú sí que eres tremendito. Pero Jesús apareció ahí. Jesús apareció y le dijo, hijo de Satanás, ¿por qué dudas? Hijo del diablo, te vamos a poner en disciplina en la iglesia. Yo te voy a probar quién soy y yo le voy a decir a Pedro, que es el líder, no sé qué alguien dijo, y le voy a decir que te ponga 5 meses sin leer el Torá en la sinagoga o entre nosotros y no vas a cantar por 1 año. Perdón, eso lo hubiera hecho una iglesia bautista hoy. Eso lo hubiera hecho alguna iglesia por ahí. Pero Jesús lo que dijo es, no, tócame. Mira. ¿Qué pasó? Ay, Señor mío y Dios mío. Porque me tocaste, tú más creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ciertamente lo confrontó, pero ciertamente le contestó. ¿Y qué tú me dices, Juan el Bautista, que lo bautizó y hasta la misma Trinidad se manifestó en el bautismo? Y al final estaba mandando a preguntar, Señor, ¿tú eres el que había de venir o tendremos que esperar a otro? Mira eso. Juan el Bautista, para que tú veas que los bautistas no son fáciles. No somos fáciles. Y Jesús dijo, le dijeron a Jesús, mira, él dice que si tú eres el que había de venir, o tendremos que esperar a otro. Entonces Jesús pues le contestó lo mismo que a Tomás, mira, Juan me ha decepcionado, un hijo del diablo, yo espero que no solamente le tumbe en la cabeza, sino todo lo que quede de él, pues me ha decepcionado en gran manera. La verdad es que esto es terrible. No, él no contestó así. Él dijo, mira, dile que los cojos caminan, los ciegos ven, las nuevas del reino están siendo predicadas. Y te voy a decir algo más. No ha habido alguien más grande que Juan. En otras palabras, gloria a Dios, me respetan a Juan. Es lo que está pasando un momento de debilidad, que yo le entiendo. Gloria a Dios. Qué diferente es Jesucristo a los sistemas religiosos. Qué diferente. Por eso en el Getsemaní Él manifestó su humanidad abiertamente, y los evangelistas que cubren este evento, ellos lo llevan, ellos no están ocultando nada. Era su humanidad, su alma estaba triste, su angustia por los eventos presentes y futuros, y pensando en sus discípulos. Por lo tanto, en el Getsemaní, Él manifestó su humanidad. ¿Y qué me lleva eso a ti y a mí? Gloria a Dios, amén. Tengo alguien que me entiende. Usted sabe algo, mis queridos hermanos. ¿Cuáles son los consejeros más solicitados antes de pasar al siguiente punto? No es cualquiera. Hay personas que pueden tener un título de consejero y haberse graduado de las mejores escuelas de consejería. Pero si ese consejero no puede impartir ese conocimiento adquirido con empatía, no sirve. Ahora, ¿qué buscamos? Sí, conocimiento, pero empatía. ¿Qué es empatía? Él me va a entender. Él me va a entender. Y aun cuando no haya vivido exactamente lo que yo haya vivido, Él me va a entender, porque a veces somos humanos, estamos en un sistema difícil, estamos en un caos social y político. Óigame, uno tiene que decir, wow, por lo menos no estás en la tumba, estás en pie. ¿Te entiendo? Y uno solicita al que tiene empatía. ¿Cuánto más Cristo? Gloria a Dios. Porque puede ser que aquí sean escasos los empáticos, pero en el cielo están abundantes. Cristo llena todo el cosmos. En Él y por Él y para Él son todas las cosas. Bendito sea por siempre. ¿Tienes tristeza? Mira, abre tu corazón delante de Jesús, sin ningún tipo de pena. Sin ningún tipo de pena. Abre tu corazón delante de Jesús. Él te va a escuchar. ¿Tienes dudas? Dile, Señor, he dudado. Auméntame la fe. Si los discípulos se lo dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y Jesucristo le dijo, no, si tuvieras la fe como el monte Everest. No, perdón, esa es otra versión.
Es lo que él dijo, disculpen, es que confundo versiones. Porque las versiones que confundo son las de los religiosos de hoy. No, Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir a ese monte que se moviera. Jesucristo no dijo, mire que a estas alturas ustedes no creen. No, él dijo, aumentaron la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Oh, mis queridos hermanos, Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Segundo, en el Getsemaní no solamente manifestó su humanidad, sino que algo muy propio de la humanidad, y experimentó la soledad. Experimentó la soledad. Dice aquí que pese a que él buscó 3 de los discípulos que le acompañasen, sin embargo, pues los discípulos que lo acompañaron, pues estaban muy cansados, estaban demasiado agotados y no podían estar orando. No podían orar. Mis queridos hermanos, es muy importante que entendamos, entiendo en muy buena, sana hermenéutica interpretativa de la Escritura, que yo creo que los discípulos tuvieron la mejor intención de mantenerse despiertos. No cuestionemos intenciones. Yo creo que ellos sí tenían la mejor intención, pero la carne los traicionó. El cuerpo, su humanidad los traicionó. El mismo Jesucristo les dice a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Y dice que él se fue un poco adelante, se postró en tierra, o sea, Jesús, y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Se expresa al Padre y luego en el verso 37 dice que los vio, los halló durmiendo y dijo, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y en el verso 38 da un verso hermoso, muy revelador, que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Allí el texto lo que está estableciendo claramente es lo siguiente. Ellos tenían la mejor intención de estar despiertos. El problema es que subestimaron la carne. Y es lo que nos pasa a nosotros. A lo mejor hay hermanos que hoy tuvieron la mejor disposición de estar aquí, pero dejaron que la carne dijera, cambió la hora, ay Dios mío. Y en lo que el cuerpo se adapta a esta situación relógica. Relógica, me la inventé esa palabra hoy. ¿Entiendes? Pues no puedo. Ok. Le voy a decir algo, no subestime la carne. El mismo apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7 que muchas veces él se halla en sí mismo que las cosas que quiere hacer no las llega a hacer. O sea que no es una cuestión de que no quiera hacerlo, es que a veces la carne no lo deja. En este caso la carne no solamente es por el aspecto de debilidad. ¿Qué horas hayan pasado los discípulos? ¿Qué tiempos? Que estaban completamente agotados, que aún pese a que se avecinaban tiempos difíciles, el cansancio los traicionó. El punto es, mis queridos hermanos, es que Jesucristo experimentó la soledad. Él procurando que aquellos que Él convocó que estuviesen con Él, no pudieron. Estaban durmiendo. Verso 40. Marcos sigue describiendo, los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Recuerdo en mis tiempos de inicio en la fe, ¿verdad? Eso fue para la década de los principios de los 80. Por favor, no miren con lástima. Yo me siento muy bien, ¿ok? No soy tan viejo, ¿ok? Y recuerdo que, ¿verdad? En la iglesia donde el Señor me convirtió, había muchos jóvenes. Algo que hoy día en las iglesias yo lamento que no esté pasando. Pero no me toca ahora en este momento examinar las razones, pero sí anhelar que nuestra iglesia se llene también de jóvenes. Una iglesia saludable tiene jóvenes, adultos, representaciones de todo. Y en aquel momento habían, yo diría, como unos 200 o 300 jóvenes en esa iglesia. Y entre ellos unos muy entusiastas. Y uno de ellos que ya partió con el Señor. Mi esposa sabe, debe saber ya quién es. Fue un discípulo, tremendo muchacho. Y el Señor se lo llevó muy temprano. Y recuerdo que él me dice un día, Carlos, me llamó a mi casa, no había celular, ¿ok? Estamos hablando de los Flintstones, ¿ok? No había celular, ¿ok? A veces esta nueva generación no concibe una vida sin celular. Sí, hubo vida antes del celular. Llamó
Y en ese tipo de teléfono que sonaba ring, pring en toda la casa, ¿verdad? Y entonces era tu mamá quien lo agarraba, hello. Y entonces él decía, ahí está Carlos. Y sí, ¿quién le habla? Pues fulano, ok, Carlos te llaman, ok. Y entonces tú tenías que caminar hasta allá. Y lo otro es que muy pocas veces teníamos la extensión del teléfono, ¿verdad? Había veces que estar pegado ahí. O sea, tú querías a veces algo más privado, pero no alcanzaba, no podía agarrarlo. Y entonces yo digo, ¿qué pasó? Y me dice, Carlos, vamos a hacer un grupo de los jóvenes y vamos a ir al templo a las 4 de la mañana a orar. Yo de momento dije, Yo dije, bueno, ¿qué tú crees? Porque para ese tiempo yo era líder de jóvenes. Y yo digo, bueno, yo creo que sí. Me dice, no me digas así, vamos para allá. Y yo, pues está bien, imagínate, si tú como líder, alguien que tú lideras te dice eso, pues, óyeme, el líder es el que manda y va. Yo dije, pues está bien, yo tengo que estar ahí. Óigame, y él fue. Y fuimos. Habíamos yo creo que como 14 o 15. Nos excedimos el número apostólico. Está muy bien. Cuando llegamos, pues, mi esposa se acuerda de eso. No éramos novios para ese tiempo, pero ella era parte del clamor que yo estaba haciendo ahí. Y entonces, yo era maestro de escuela bíblica de ella, porque esa es la historia. El asunto es que entonces nos vamos ahí y él dijo, no, pero vamos de rodilla al altar. Y yo dije, pues, este está encendido. La verdad que yo dije, este está encendido y éramos bautistas, imagínate, que el que cree que los bautistas no tenemos nuestro momento de fuego, está equivocado. Y entonces fuimos y todos ahí al altar y empezamos a orar. Y yo estoy orando y de momento siento y él estaba así, literalmente él estaba con la cabeza así. Él estaba en un sueño. Mi hermano, el asunto es que yo, Señor, y este fue el que me llamó, pero no me voy a distraer. Padre, gracias. Cuando yo miro, lo que yo tenía era un coro y no celestial. Era todo joncando. Y yo, Dios mío, Padre, estoy solo aquí. Ellos me hicieron levantarme temprano. Pero por si acaso, pues dame a Michelle. Oye, pues fíjate, me la dio. Entonces digo, Señor, y bendice esto, y comencé a interceder. El asunto es que dieron las 6:30 de la mañana y ellos despiertan y dicen, a la verdad que esto fue tremendo. Y yo, no, esto fue glorioso. Y nos fuimos para no hacer el anuncio, una tienda de hamburguesas que daba desayuno para ese tiempo. Y nos fuimos para allá y ellos, qué bendición. Y yo, ¿cuándo lo hacemos de nuevo? Yo, no me llames, yo te llamo. Yo te llamo, yo me decido. Claro, si ellos estuvieron en el ministerio de los sueños y las visiones, mientras yo estaba ahí orando, ¿verdad que sí? Pero aquí fue algo no tan dramático. Lógicamente no teníamos momentos de tensión, sino una intención de crecer espiritualmente. Pero aquí Jesucristo experimentó una soledad. Y le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Hay veces que nosotros nos podemos sentir solos y estar solos y echamos responsabilidad a otros. Mira, ciertamente ocurre como dice yo traduje este poema. No sé si rima en la manera en que yo lo puse en español. Por favor, tenga compasión de mí. Pero es que lo leí en inglés y creo que era muy apropiado para yo insertarlo como ilustración en este punto. Y es que dice lo siguiente. El gozo tiene compañía, la tristeza llora sola. Las bodas de Canaán tenían mucha algarabía, pero en el Getsemaní se pasa sola. Pues el poeta. Lo traduje del inglés, no es mío, pero lo repito, dice, el gozo tiene compañía, la tristeza llora sola. La boda de Caná, mucha algarabía. En Getsemaní se pasa sola. Y es que ocurre así, cuando estamos en fiesta, mucha gente, ¿verdad? Cuando estamos en el Getsemaní, estamos solos. Y estamos solos, ¿por qué? Porque sí, hay algunos que solamente están cerca de nosotros en nuestras alegrías. Y hay otros que no es por falta de interés, sino por su humanidad, que no están cerca de nosotros. Porque subestimamos nuestra humanidad. Pero le voy a decir algo,
Cristo está con nosotros. Cristo que pasó, experimentó la soledad física e inclusive en la cruz una de sus 7 palabras es: Señor, ¿por qué me has abandonado? Es el mismo que entonces asiste y se presenta, permanece en todo aquel que invoca su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Y por último y no menos importante, si en el Getsemaní manifestó su humanidad y en el Getsemaní experimentó la soledad, en el Getsemaní expresó su amor por nosotros. ¿Por qué expresó su amor por nosotros? Dice aquí que al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. En otras palabras, descansen. La hora ha venido, el Hijo del Hombre ya tiene que entregarse. Expresó su amor por nosotros. Él sufrió y se expuso a Getsemaní para que usted y yo hoy, pese a que lloremos, podamos reír. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Getsemaní, aunque difícil, pasó. La cruz, aunque difícil, ya pasó. Pero también ya pasó la resurrección. Ya pasó la ascensión. Cristo viene por segunda vez. Bendito sea su nombre. Y nosotros, mis queridos hermanos, en nuestro Getsemaní, sea que la hayamos pasado, que hayamos aprendido valiosas lecciones de fe y de confianza en Dios. Y si estamos padeciendo por la misma, quiero que sepas que el Señor a través de su palabra te dice a ti hoy: Él está contigo. Y que esto es algo momentáneo. Que claro, que aunque sea momentáneo es tan y tan difícil y tan dramático que pareciera una eternidad, pero sigue siendo momentáneo. Porque aún un poquito más y el que ha de venir vendrá. Porque no fallará. Gloria a Dios porque Jesús pasó por el Getsemaní. Porque aunque difícil, pudimos apreciar lo mejor. Y Dios saca lo mejor de nosotros de estas experiencias. Dios es bueno. Jesucristo es real. Y toda la gloria sea para Él. Eres bueno, 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 bueno.